¿Quién eres y de dónde vienes? Me llamo Saúl Cabrera, vengo de El Salvador, de un país en Centroamérica. Provengo de una familia cristiana, trabajadora, temerosa de Dios. Y somos mi padre, mi madre y 2 hermanos más. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue una vida tranquila, sin muchos problemas ni necesidades. ¿Cómo fue tu vida antes de conocer al Señor? Mi vida antes de conocer al Señor, pues, era una vida tranquila. Nunca fui un hombre que le gustara fumar, tomar, andar metido en problemas. Siempre traté de estar alejado de todos los problemas, pues sentía que era lo mejor para mí. Mi madre era una mujer cristiana desde su niñez y todas las noches ella leía la Biblia después del trabajo en una luz que había en el patio de mi casa. Y pues yo siempre fui un hombre dócil y siempre que mi mamá leía la Biblia a mí me gustaba escuchar, yo siempre escuchaba. Cuando mi madre vio que yo era alguien que estaba oyendo lo que ella leía, me llamaba cerca de ella e incluso me ponía también a leer la Biblia. Y al ver que yo era dócil para atender su petición, así fue como empecé yo a leer la Biblia y realmente me interesaba porque hay mucha sabiduría en ella. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado tu mamá en el Evangelio? En el Evangelio, pues mi madre siempre me enseñó, y lo que siempre vi de mi madre fue de que ella fue una mujer temerosa de Dios, que leía la palabra, que oraba por su familia, aún en tiempos de guerra, cuando la situación era muy difícil. Mi madre estaba orando y leyendo la Biblia siempre, porque ella siempre se encomendaba a Dios y nos encomendaba a Dios. Sabía que solamente Él podía guardarnos de todo mal y de todo peligro. Mi padre, por consiguiente, era un hombre tranquilo, pasivo. Tampoco tomaba ni andaba en problemas. Era un hombre que de su trabajo iba para su casa inmediatamente. Nunca le prohibió a mi madre ir a la iglesia. Mi madre desde ese tiempo ya ella ofrendaba y mandaba diezmo también, lo cual mi padre nunca se lo recriminó. De hecho, estoy seguro, él estuvo de acuerdo todo el tiempo, porque aunque no era cristiano ni hombre de fe, era un hombre temeroso de Dios. ¿Estuviste dentro del ambiente cristiano? Siempre estuve en el ambiente cristiano por mi madre, pues ella de pequeño me mandaba con mi hermano menor a los estudios bíblicos en la mañana, que son la escuela dominical, y pues yo tenía que llevar a él y quedarme a esperarlo. Así es de que yo conocí un poco de escuela dominical cuando era pequeño. Siempre estuve en el ambiente de fe, pero nunca me congregué, nunca conocí del Señor y nunca quise acercarme por mi vida desordenada, porque aunque no era fumador, ni tomador, ni nada, no era un hombre de fe ni temeroso de Dios. Era un hombre que vivía pensando en que solo por el hecho de no hacerle mal a nadie, ni tomar, ni fumar, estaba en el camino correcto, y que pues no necesitaba de arrepentirme de nada, porque no cometía gran cosa de pecados. No cometía pecados grandes. Yo pensaba que por eso estaba exento del castigo de Dios, pero Dios dice que en su palabra que aún de una mala palabra seremos condenados por nuestro vocabulario o por el pecado más pequeño que hagamos. Pero yo en ese tiempo no tenía conciencia de eso. ¿Cómo empezaste a conocer al Señor? Mi acercamiento tanto a Cristo como a la iglesia fue al llegar a los Estados Unidos por petición de... Por petición de mi madre. Ella me dijo que había encontrado una iglesia en la que yo podía congregarme.
Y pues así de la nada, solo me dijo mi madre, encontré una iglesia donde te puedes congregar porque su enseñanza es igual a la que nosotros tenemos en la iglesia donde ella se reunía. Y pues yo empecé a congregarme en esa iglesia, me gustó el mensaje del pastor y pues ahí me quedé. ¿A cuánto tiempo de que entraste a la iglesia empezaste a asistir a los estudios bíblicos? Pues tiempo después de estar en la iglesia pasé mucho tiempo sin sentir gran cosa, sin sentir un verdadero cambio en mi vida. Siempre tuve la necesidad de querer saber más de Cristo y me involucré en los estudios bíblicos, en los cuales pues fui enseñado de que estaba totalmente en un error, porque yo al principio yo creía que para aceptar a Cristo en mi corazón tenía que dejar de pecar exactamente en el mismo momento que lo aceptaba. Fui enseñado que no es así. Sigo siendo un pecador, pero ahora soy un pecador arrepentido. Y cada vez que hago algo malo me arrepiento, le pido perdón al Señor en el momento. Y pues la palabra dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo eran tus convicciones antes de conocer al Señor? Pues antes de tener un encuentro con el Señor, un verdadero encuentro, yo seguía pensando lo mismo, que no cometía muchos pecados, no le robaba a nadie, no le hacía mal a nadie, no fumaba, no tomaba, no andaba en malos pasos. Entonces yo pensaba, aunque asistía a la iglesia, yo pensaba que seguía con mi misma creencia, mi mismo orgullo de no querer depender de Cristo. Pensaba que como no hacía maldades grandes, no necesitaba rendirme a Cristo, pero estaba totalmente equivocado, pues mis creencias eran total y completamente opuestas a la palabra del Señor, porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo podemos ser reivindicados mediante la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor personal. Ahí me di cuenta que realmente sí necesitaba de Cristo. Me di cuenta que todo lo que yo pensaba estaba totalmente erróneo. Acepté a Cristo en mi corazón y una cosa llevó a la otra. Y después de un tiempo, según como seguía siendo enseñado en los estudios bíblicos, aprendí que tanto el aceptar a Cristo en mi corazón como el bautismo era un paso de fe mediante el cual el Señor lo menciona en su palabra, que todos sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para redención de nuestros pecados y salvación de nuestra alma. Entonces decidí tomar el paso de obediencia y me bauticé. Tomé turno en la iglesia y me bauticé. De ahí mi vida ha cambiado. Ahora sí sé y sí entiendo todo lo que antes creía entender, pero hoy estoy seguro de lo que creo. Y que Dios es mi único Salvador y Redentor personal, y solo por medio de su amado Hijo Jesús podemos ser salvos, porque dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres sino el de Cristo Jesús. ¿Qué te llevó a tomar decisiones para llegar a donde has llegado ahora? Después de estar por mucho tiempo en la iglesia y voy a aceptar al Señor en mi corazón y bautizarme, por mi vida desordenada y en contra de todo lo establecido por Dios, fui al doctor y el doctor me dijo que mis niveles de colesterol y de presión sanguínea estaban demasiado altos. Y pues yo, por mi propio orgullo, por mi vanidad, no quise seguir el tratamiento que él me había previsto para poder mejorar mi salud. Simplemente no hice caso, no obedecí la autoridad del doctor. El Señor lo menciona en su palabra y todas las autoridades por el Señor han sido establecidas. Y que el que resiste la autoridad resiste a Dios, y el que resiste a Dios acarrea condenación para sí mismo. Ahora entiendo todo eso. ¿Cuándo sentiste que ya no podías vivir por tus propias fuerzas? Después de un par de meses de haber visitado al doctor, y yo caí en desgracia, estando en mi trabajo, un día normal como cualquier otro día, y a eso de las 9 de la mañana, simple y sencillamente, caí en desgracia porque mi lado izquierdo, mi ojo, mi cara,
mi brazo y mi pierna izquierda no tenía fuerzas, no me obedecían. Hasta ese momento tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero yo sabía que no era normal. A eso de las 12 llegué a un hospital y se me determinó que yo tenía un derrame cerebral, un coágulo de sangre de apenas 5 milímetros de grande se había alojado en una vena de mi cerebro, el cual había hecho un tapón y mediante el cual mi cerebro no estaba recibiendo oxígeno. Entonces fue cuando me di cuenta que el problema era serio, y pues hasta ese momento todavía yo no me caía el 20, pero después de estar en cama por 24 horas en el hospital, me di cuenta que de ninguna manera y por ningún medio podía yo solo. Entonces clamé. Entonces clamé al Señor. En mi desesperación, en mi angustia, clamé al Señor y le pedí que me sanara, que me sacara de ese lugar, de ese hospital. Y pues el Señor tuvo misericordia. Lo que yo en ese momento todavía no sabía era que mis hermanos en Cristo en la iglesia ya estaban orando por mí, por mi salud, y ellos estaban orando para que el Señor tuviera misericordia y yo me restableciera. En ese momento, sin yo saber todo eso, mis pastores, tanto Scott Callevitt como mi pastor Carlos Aguilar, llegaron también a orar por mí, estuvieron conmigo, oré con ellos, y ya cuando ellos se fueron, yo estando en cama, fue cuando realmente yo le clamé a Dios. Le clamé con mi corazón y le dije que me sacara de ese lugar y que yo iba a obedecerlo y que mi vida de aquí en adelante iba a depender de Él y solamente de Él. Pues realmente no somos nada, somos tan frágiles como un niño. Imagínate, amigo que me oyes o hermano que escuchas, un coágulo de sangre de 5 milímetros alojado en mi cerebro me estaba matando. Me había robado mi vida, mi movilidad, mi trabajo. Tenía en angustia y desesperación a mis hijos, a mis familiares, a mi esposa, a mis hermanos. Todos estaban muy, muy afligidos por mi situación. Y pues la verdad, yo me sentía un hombre muy fuerte. Soy un hombre fuerte, un hombre que todavía se considera joven. Pero un coágulo de sangre de ese tamaño tan pequeño me había mandado a un hospital, y pues con consecuencias muy graves que yo en ese momento todavía no las calculaba, pero sabía que estaba muy mal. Hacer esa oración después de que mis pastores se fueron en cama, yo le clamé a Dios y le pedí que me levantara y me sacara de ese lugar, que yo le iba a obedecer y que me iba a meter de lleno en la iglesia, iba a seguir su palabra. Y pues aquí estoy, 24 horas después de estar en el hospital, empecé a tener una mejoría bastante grande, acelerada para mi situación, porque incluso los doctores y las enfermeras llegaban y me decían que yo en 24 horas había recuperado un 50% casi de mis facultades físicas, y una semana después de estar en mi casa yo estoy restablecido de una manera acelerada. De hecho, he recuperado mis fuerzas, mis facultades al 100%, tanto mi vista como mi brazo y mi pierna. Tengo la misma fuerza que antes tenía, solo que ahora mis fuerzas no dependen de mí mismo, sino que mis fuerzas están y dependen en Cristo Jesús, que escuchó mi clamor, me perdonó y me ha sanado. Y ahora este testimonio lo doy para que otros, al igual que yo, no esperen llegar a un lugar tan duro como es eso, un hospital, y estar en una cama nada más tirado, postrado, sin fuerzas para poder ni siquiera ir al baño,
ni la fuerza, ni tampoco la habilidad, porque yo no controlaba ni mi ojo, ni mi brazo izquierdo, ni mi pierna izquierda. Yo era prácticamente un niño, me llevaron una andadera y yo me sentía muy, muy mal al ver la andadera y saber que yo me consideraba un hombre fuerte y realmente no lo era, porque si hubiera sido fuerte yo hubiera podido por mis propios medios hacer algo. Pero si no fue sino hasta que yo clamé a Dios con todo mi corazón que me sanara. Hasta entonces empecé a recuperar mis fuerzas y ahora estoy aquí dando este testimonio porque estoy al 100% tanto de mis facultades físicas como mentales. Gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Y aquí doy este testimonio hoy para honra y gloria del Señor. Y yo te digo a ti, padre o madre que estás orando por tu hijo, por tu hija, no desmayes. Mi madre oró por mí por más de 20 años para que yo me convirtiera, para que fuera un hombre de fe. Y hoy aquí estoy delante del Señor, a sus pies, dándole la honra y la gloria de todo lo que ha hecho en mi vida y de que ahora soy un hombre más sano, más fuerte, pero en Cristo Jesús, mi Salvador y mi Redentor personal. ¿Cómo fue que te arrepentiste? Pues mi arrepentimiento nada más fue de que yo sabía que no estaba viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ese momento en que estaba postrado en cama y que no podía absolutamente a no hacer nada, ahora que lo recuerdo me da un poco de risa, porque la enfermera me dijo: si necesitas ayuda, aprieta el botón rojo en un aparato que parecía un control remoto. Y yo ni siquiera podía encontrar ese control para poder apretar el botón rojo que ella me decía. Ni siquiera eso podía hacer porque no me podía girar en la cama. Ahí me di cuenta que no podía estar por mis propias fuerzas, que en ningún momento y por ninguna situación yo podía depender de mí mismo, porque mis fuerzas me habían traicionado. Mi orgullo, mi vanidad y mi autosuficiencia me habían traicionado. Pero como yo ya conocía del Señor, fue entonces cuando yo le pedí que me sanara, que me guardara, que me sacara de esa cama, y prometí a trabajar en su palabra y a acercarme a Él en 100% con todo mi corazón y mi voluntad. ¿Qué sentiste el día que te bautizaste? El día que me bauticé, que fue exactamente días antes de caer en el hospital, pues me sentía muy mal, porque yo caí en desgracia a eso de las 9 de la mañana y tenía que bautizarme en esa misma semana, el próximo domingo. La iglesia ya tenía previsto los bautizos, pero yo caí en esa semana en desgracia y el jueves salí del hospital. El viernes ya tuve fuerzas para congregarme en la iglesia y sin dudarlo por ni un solo momento y sin ninguna duda en mi corazón, fui a la iglesia clamada y en el momento de la prédica yo le oré al Señor que tuviera misericordia de mí y me permitiera llegar al bautizo caminando por mis propios medios, con mis propias fuerzas que Él me había ya dado. Y así fue, el Señor tuvo misericordia, no necesité ayuda para meterme al agua, donde me esperaban mis pastores Scott Calibet y Carlos Aguilar para sumergirme en las aguas, para que el viejo hombre muriera y el nuevo hombre en Cristo Jesús emergiera. Y el Señor me bendijo porque me llevó al bautizo de mi propio pie, de mi propia fuerza en Cristo Jesús. Y fui bautizado y la experiencia o lo que sentí yo en el bautismo en mi corazón no podría de ninguna manera explicarlo. No tiene una explicación lógica. Solamente es una alegría, un gozo que no se compara con nada. Es solo aquel gozo, aquella alegría que sientes en tu corazón. Es algo que no puedo explicar con palabras. Y no podría. ¿Qué le dirías a tu familia? A mi familia y a mis hermanos
a mis sobrinos, pues les diría que aquí estoy yo, que soy la prueba viviente de lo que antes fui, un hombre sin fe, sin temor a Dios, que creía que todo el tiempo hacía lo correcto y que por tanto no necesitaba a Cristo Jesús en mi corazón, pero es mentira. Dependemos del Señor totalmente. Mis hermanos creo que creen lo mismo que yo antes creía, por no hacerle mal a nadie, por no hacerle daño a nadie, por no robar, por no matar a nadie. No necesitaban de Cristo, pero todo eso es erróneo porque yo ya lo viví, porque yo ya lo experimenté. Y necesitamos de la salvación que solo está en Cristo Jesús. Al día de hoy, lo único que puedo decirle a Dios es que le amo, le adoro, le agradezco por su misericordia con todo mi corazón, por haberme salvado, no solo de la cama de ese hospital, sino por haberme permitido llegar a sus pies, haberme bautizado, porque la palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Así es de que lo único que puedo es agradecerle y darle la honra y la gloria a Dios, mi Salvador y Redentor personal. Creo lo último que podría decir es, a ti, amigo que me escuchas, no esperes llegar a un lugar como el mío, ni a un momento de tanta angustia y sufrimiento para aceptar al Señor. Hoy es el momento, busca una iglesia, congrégate, porque la palabra dice de que del oír proviene la fe, de oír palabra de Dios.